Bueno, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Hoy nos acompaña nuestro CEO en la punta del iceberg, Frank Prieto. Frank es administrador de empresas, tiene su maestría también en administración de empresas y se desempeña como CEO de la punta del iceberg, trabajando en temas como estrategia, modelos de negocio, habilidades blandas y otro montón de temas muy importantes. Han estado muy vinculado a temas de emprendimiento desde hace muchos años. Es también profesor universitario en diferentes universidades prestigiosas del país. Y bueno, tenemos la fortuna de que nos comparta hoy algunas de sus ideas y de sus impresiones sobre este tema muy importante, que es básicamente alrededor de cómo podemos lograr atraer a esos clientes que de verdad le entregan valor a nuestras empresas. Como Frank les explicará también dentro de un momento, es un reto bien importante atraer a sus clientes que de verdad son los que queremos atraer. No siempre los clientes nos entregan valor a nosotros como empresa, entonces ese es un tema que es bien importante, atraer a sus clientes correctos. Entonces Frank nos va a aportar algunas cosas, algunas ideas sobre este tema el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, Frank, te damos la palabra para que nos introduzcas a tu charla de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Frank, y a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy. También muchas gracias por estar aquí y por estar siguiendo estas actividades de la punta del. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas a nuestro webinar del día de hoy. Y también muchas gracias a las personas que están viendo este video a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, sí, como decía Andrés, hoy vamos a hablar de cómo llegar a los clientes que de verdad le entregan valor a mi modelo de negocio. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a tener para el día de hoy? Entonces, pues primero vamos a hacer una presentación de la punta del iceberg. ¿Qué es la punta del iceberg? Muy rápida, y luego pasaremos a hablar qué es el Customer Centricity y cuál es la relación con el modelo de negocio. Esta presentación va a estar muy enfocada en la relación entre esos dos conceptos, porque a veces dejamos el Customer Centricity como, digamos, una herramienta o un insumo para el marketing, y lo que nosotros queremos mostrar acá es que tiene una relación muy importante con el modelo de negocio. Luego vamos a pasar a hablar de cómo construir al cliente, porque nos han enseñado, o digamos, hay como una idea general que el cliente está por ahí y que lo que nosotros debemos hacer es buscarlo y ofrecerle una propuesta de valor. Pero nosotros tenemos una tesis y es que al cliente también hay que construirlo. No simplemente debemos aceptar el cliente que nos llega, sino que podemos elegir el cliente que queremos tener. Y finalizaremos con una reflexión final sobre este tema. Bueno, entonces hablemos rápidamente de la punta del iceberg. Aquí pues Andrés ya me presentó, soy el CEO de la punta del iceberg y Andrés Hernández es el Chief Strategy Officer, la persona que se encarga de todos los temas de estrategia. Ambos tenemos experiencia en temas de estrategia, arquitectura de negocio, emprendimiento, innovación, habilidades gerenciales. Si alguno de ustedes desea tener la presentación, nos dicen y con mucho gusto la podemos compartir, o también pueden tener acceso a partir de mañana en el video de YouTube. Aquí están nuestros correos, nuestros teléfonos, nuestros LinkedIn para que ustedes se puedan conectar con nosotros. Nos encanta hacer comunidad, nos encanta conocer personas nuevas, interactuar y compartir ideas con todos ustedes. ¿Qué hacemos en la punta del iceberg? Nosotros acompañamos a las empresas con mentalidad de startup para llevarlas a un crecimiento que no solo sea acelerado, sino que también sea organizado y sea sostenible. Es decir, que no solamente nos basamos en la aceleración, porque pues finalmente la aceleración, si no hay una buena estructura, si no tenemos un vehículo adecuado para acelerarnos, pues nos vamos a estrellar. Entonces nosotros consideramos que la organización y la sostenibilidad de los modelos de negocio es muy importante. Esta diapositiva es muy interesante porque da la entrada a la presentación del día de hoy. Nosotros en la punta del iceberg entendemos las empresas como un modelo de arquitectura organizacional
que tiene 5 dimensiones: la estrategia, el modelo de negocio, la tecnología, el gobierno corporativo y las capacidades de ejecución, que es volver todo eso realidad. Entonces, el modelo de negocio es una parte, solo una parte de todos los elementos que nosotros debemos tener en cuenta en una empresa. Y hoy nos vamos a centrar en la relación de ese modelo de negocio con una perspectiva de construcción de ese cliente ideal. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Entonces, hablemos de el Customer Centricity y su relación con el modelo de negocio. Para eso, primero, pues debemos recordar cuáles son los propósitos de un modelo de negocio. Un modelo de negocio tiene básicamente tres. El primero es crear valor. ¿Cómo creamos el valor? Cuando nosotros identificamos, construimos ese cliente, entendemos cuál es el nicho de mercado, cuál es el segmento de cliente que nosotros queremos atender, y a ese segmento, a ese tipo de cliente, a ese buyer persona, le construimos una propuesta. En ese momento apenas estamos creando valor, ¿sí? Es decir, estamos partiendo de algo que aparentemente no existe y decimos, bueno, aquí vamos a tener una propuesta para él. Pero no es suficiente con crear valor, ¿sí? Digamos que muchas veces nos dicen que el modelo de negocio lo que tiene que hacer es crear valor, pero si nosotros no lo entregamos de una forma adecuada, pues no va a pasar nada. ¿Qué significa entregar valor? Es organizar la organización, organizar la empresa para que esa propuesta de valor se entregue de manera efectiva. Y nosotros también debemos recibir valor de parte de nuestro cliente. Y eso es lo que llamamos en un modelo de negocio la captura de valor. Es decir, alineamos la propuesta y la entrega, es decir, esos dos pasos previos, para que el cliente nos retorne valor al negocio. Más adelante vamos a ver qué significa retornar valor, porque no es simplemente tener un modelo de ingresos o simplemente recibir un dinero por las ventas del producto o de un servicio. Entonces, hablemos ahora del Customer Centricity. Estamos aquí hablando de dos conceptos: modelo de negocio, que era este que les decía, crear, entregar y capturar valor. Y ahora hablemos del concepto de Customer Centricity. El Customer Centricity básicamente es un enfoque que pone al cliente en el centro de la organización. Esto parece muy obvio, parece lógico, pero pues la realidad es que no es así. Entonces esto suena un poco, digamos, revolucionario, moderno, pero pues al final es lo mínimo que un cliente esperaría de una empresa, y es que esté en el centro. El Customer Centricity digamos, se compone como de tres elementos: el Customer Journey, el Customer Experience y el Customer Value. ¿Qué es el Customer Journey? Es un concepto que se usa mucho en modelado de negocios y es básicamente una representación de problemas, necesidades, experiencias que el cliente tiene en cada etapa de la interacción con una empresa o con una marca. Lo que podríamos entender como ese funnel, digamos, en donde tenemos la atracción, la consideración, la conversión, la fidelización y la evangelización. Entonces, lo que hace el Customer Journey es mapear todo el proceso que sufre muchas veces, no que vive, sino que muchas veces sufre el cliente a lo largo del proceso. Eso nos permite que identificar cuáles son los puntos de dolor, son esos momentos críticos, esos momentos en que se los hacemos difíciles al cliente. Tenemos una segunda, digamos, como una segunda componente, un segundo componente del Customer Centricity, que es el Customer Experience. Y aquí estamos hablando que es la percepción que tiene el cliente basado en las interacciones con la empresa o la marca a lo largo de su Customer Journey. Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas. El Customer Journey es el mapeo del proceso que vive el cliente, y el Customer Experience es, digamos, como la conclusión de cuál es esa percepción que tiene el cliente a partir de esas interacciones. Entonces, una cosa es lo que yo vivo y otra cosa es lo que yo percibo de esas vivencias. Y por último tenemos el Customer Value, que es la percepción que yo tengo del valor que me entrega el producto o servicio que me está ofreciendo la empresa. De alguna manera lo que yo hago ahí es un análisis del costo-beneficio. Entonces, yo digo, lo que esta empresa me está haciendo vivir o me está haciendo sufrir a lo largo del proceso, ¿cómo lo estoy sintiendo yo? Y eso vale
menos de lo que la empresa me está entregando a través del producto o servicio. Si el sufrimiento es muy grande, entonces yo voy a llegar a la conclusión de que el valor que la empresa me está entregando pues es muy poco. Si de pronto tengo algunos problemas en ese viaje o esa experiencia no es tan placentera, pero al final yo digo, pues el producto lo vale, el servicio lo vale, pues entonces la relación costo-beneficio es positiva para el cliente y puede tomar la decisión de continuar conmigo o decir, bueno, acepto este producto o servicio. No es perfecto, pero al final me ofrece algo que yo estoy esperando. Y muchas veces a nosotros nos pasa con muchas empresas o con muchas marcas. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no nos parecen que sean, digamos, las más adecuadas, que de pronto decimos esto lo podrían hacer diferente. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante. De pronto se demoran mucho atendiéndote, tomándote el pedido, incluso cobrándote, pero la comida es tan rica que cuando tú haces ese análisis costo-beneficio, tú dices, bueno, pues tengo que esperar un poco para que me atiendan, pero vale la pena esperar. Otras veces tú dices, eh, tengo que hacer una fila para poder entrar al restaurante, pero lo que me está entregando, digamos, porque el producto es económico y es de una calidad que yo acepto, entonces a pesar de que la experiencia no es la mejor, yo acepto el producto y digo que me está entregando una buena relación costo-beneficio. Lo que uno busca con esta perspectiva es pues que al final estos tres elementos se engranen muy bien, funcionen a las mil maravillas, lo que pues estadísticamente no pasa, siempre hay opciones de mejora y las empresas digamos que logran posicionarse en la mente de los consumidores son aquellas que logran combinar estos tres elementos. Entonces, ahí tenemos dos visiones, ¿cierto? Una que aparentemente es desde el marketing, otra que aparentemente es desde la estrategia de los modelos de negocio. Ahora lo que vamos a hablar es de cómo vamos a conciliar esos dos elementos. Recuerden que esta presentación, esta charla, no está enfocada tanto en la técnica, porque, digamos, si ustedes entran, hay muchos blogs, hay artículos que hablan de qué hacer, en qué técnica o qué táctica usar en cada una de las etapas del Customer Experience o del Customer Journey o del Customer Value, ¿cierto? Sino lo que nosotros queremos contarles a ustedes es lo estratégico de hacer esto. Entonces vamos a intentar hacer un paralelo entre los elementos del Customer Centricity y los propósitos del modelo de negocio. Entonces, recordemos que tenemos un primer propósito que es crear valor. Entonces, construir una propuesta y construir el cliente. Eso lo hacemos a través del Customer Journey. El Customer Journey es un elemento de tres que nosotros consideramos que debemos tener en el momento de la construcción del cliente y partimos con el mapa de empatía. El mapa de empatía básicamente es entender lo que está viviendo un potencial cliente en un momento. Qué oye, qué ve, qué piensa, qué siente, qué dice y qué hace en el momento de la interacción con un producto. Entonces, si ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, pues aquí tenemos un usuario, ¿cierto? Que podríamos decir de alguna manera que es ese buyer persona, que es ese nombre técnico como si agrupáramos a todos los clientes en uno solo, como si todos los condensáramos en una sola tipología, en una sola persona, y le pusiéramos un nombre o unas características particulares. Y esa persona, con unas características que agrupa toda esa masa de clientes, se desempeña en un escenario particular. ¿En qué escenario particular se desempeña? En un momento de compra, en un momento determinado, en un momento de consideración de un producto o servicio. Y él está viviendo unas cosas en ese escenario. Y lo que yo hago en el mapa de empatía es mapear esas emociones, esas percepciones, es, digamos, esa experiencia sensorial que está viviendo el cliente en ese momento. A partir de eso, se generan unos desafíos y se generan unos beneficios. Entonces, unos desafíos es lo que podríamos llamar los dolores, los retos que el cliente tiene, y los beneficios son esos momentos de valor o momentos de satisfacción que el cliente genera. Hasta aquí apenas estamos entendiendo qué es lo que el cliente está viviendo de alguna manera desde un proceso interno, desde un proceso netamente sensorial.
Y ahora sí debemos pasar a construir el Customer Journey, que el Customer Journey, como decíamos, es una representación de las etapas de los procesos de lo que el cliente vive en cada una de las etapas de ese túnel de conversión. Que ustedes saben que es la atracción, la consideración, la conversión, la fidelización y la evangelización. Eh, la idea no es, digamos, detallar cada una de las etapas del Customer Journey, pero lo que yo sí hago es, desde la perspectiva del cliente, no hablar aquí de las emociones que él está viviendo en el momento, sino cuál es el proceso que él está viviendo. Entonces, cuando el cliente, por ejemplo, necesita un producto de marketing digital, él cómo se siente atraído, qué hace él en esos momentos de atracción. Entonces, uno dice, no, pues lo que hace es buscar o preguntar, digamos, en su círculo cercano, quién ofrece servicios de marketing digital o quién le puede ofrecer servicios de marketing digital. Puede buscar en redes sociales empresas que se dediquen a prestar servicios de marketing digital. O puede hacer una búsqueda en buscadores, valga la redundancia, para encontrar empresas que ofrezcan servicios de marketing digital. Si yo tengo una buena página, si yo tengo unas redes sociales que son atractivas, si yo he construido una buena imagen corporativa, si he construido una reputación, si hago parte de comunidades, si estoy, digamos, en ese ecosistema o en ese entorno en el que mi cliente se mueve, pues yo voy a estar ahí para poderlo atraer a partir de las acciones, digamos, de marketing que yo estoy haciendo. Luego vienen las etapas de consideración. Entonces, ¿qué hace que el cliente pase de decir, oiga, me parece interesante, me gusta lo que ellos hacen, tienen una página bonita, me gusta lo que me están mostrando en sus redes sociales? ¿En qué momento el cliente va a decir, voy a tomar la iniciativa de hacer un primer contacto con esta empresa? Y ahí arranca el proceso de consideración, ¿no? Cuando tenemos una primera entrevista con el cliente, una reunión de trabajo, cuando le construimos una propuesta y cuando él la analiza. Entonces, y ahí vamos después al proceso de conversión, de fidelización y evangelización, que es generalmente donde nosotros nos olvidamos del cliente. A nosotros casi que muchas veces nos interesa es la conversión, lograr el negocio y no lograr el cliente, como digo yo. ¿Qué significa hacer eso? Es una visión de corto plazo, de cerrar un negocio con el cliente que tengo hoy, pero no convencer al cliente de que yo soy realmente una alternativa de valor a largo plazo para él. Y mucho menos me voy a preocupar por fidelizarlo y por evangelizarlo, porque de alguna manera ya siento que lo tengo seguro. En ese proceso, yo lo que voy mapeando también son los puntos de contacto que tengo con el cliente en cada una de esas etapas, o más bien, perdón, que el cliente tiene con la empresa en cada una de esas etapas. Entonces, eso se ve representado en unos sistemas, unas herramientas que él usa. Por ejemplo, una herramienta puede ser un formulario, puede ser una llamada telefónica, puede ser un chat de WhatsApp. Entonces, ¿y con qué personas él interactúa? Interactúa con el CEO de la compañía, interactúa con una persona del área comercial, interactúa con el community manager, con quién está interactuando en cada una de esas etapas de ese proceso. Y en esa interacción, ¿qué puntos de dolor tiene? Miren que aquí empezamos a encadenar un poco lo que está pasando con el mapa de empatía. Esos puntos de dolor, esos puntos de contacto me van generando a mí oportunidades. Y esas oportunidades son las que me van a facilitar a mí como empresa decir, oiga, yo puedo construir una propuesta de valor diferente. Recuerden que estamos hablando que en el Customer Journey yo construyo la propuesta de valor. Entonces, aquí es donde yo identifico las oportunidades clave para entregar una propuesta. Y al final pongo unas emociones. Esto le genera un enfado, le genera, digamos, es indiferente para él, lo hace feliz o lo hace muy feliz. Y básicamente lo que yo hago es como graficar una especie de electrocardiograma donde yo voy identificando en qué etapa de ese túnel de conversión estoy haciendo a mi cliente más feliz o más infeliz. Pero el Customer Journey no es suficiente. Yo necesito ahora decir, bueno, a esa persona abstracta que está teniendo un montón de problemas o que está viviendo un proceso con un producto, con una marca, yo debo aterrizar. De alguna forma tengo que darle cierta humanidad y ahí es cuando viene el concepto del buyer persona, que es lo que les decía que yo cojo a ese nicho de clientes que yo tengo y trato de condensarlos. Es como si yo condensara a todos los clientes de Apple
en una sola persona. ¿Cómo son? Entonces, eh, en general, podemos decir que los clientes de Apple son un hombre entre sus 25 y 45 años, amante de la tecnología, que le gusta el estatus. Obviamente ustedes me van a decir, pero pues es que hay muchas personas que se quedan por fuera, evidentemente. Pero lo que hace el Buyer Persona es condensar en un universo de clientes el que representa una mayor probabilidad de ser mi cliente. No quiere decir que yo estoy desconociendo a los otros clientes, quiere decir que estoy simplemente haciendo una labor de alguna forma de probabilidad, aumentando las probabilidades de construir una propuesta de valor para aquel porcentaje de clientes que representan el mayor grupo dentro de todo este segmento. Entonces, ¿yo qué hago con este buyer persona? Entonces, intento definir una sociodemografía, lo que les decía, un género, unos rangos de edad, unas actividades, algo que le está trabajando, cuáles son sus intereses, en dónde está, qué le gusta hacer, porque eso va a determinar muchas acciones en las cuales yo voy a poder hacer, digamos, acciones de atracción del cliente. Porque si a mi cliente le gusta determinado deporte o cierta actividad cultural, entonces o usa determinadas redes sociales, pues mis acciones, mis oportunidades de atracción, las voy a construir para estar en esos momentos donde el cliente está. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las motivaciones? El que está buscando en su vida y que está buscando con el producto, cuáles son sus valores. Los valores son muy importantes porque al final, si mi cliente tiene un valor que es la sostenibilidad, yo no puedo ser una empresa que no ofrezca eso, no solamente dentro del producto, sino como compañía. También debo entender cuáles son las fuentes de información, porque recuerden que el cliente tiene un proceso de atracción. Entonces, ¿qué lee? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? Y yo debería estar ahí. Es el momento en el cual yo debería estar para que mi cliente se sienta atraído por mi journey, cuáles son esas tareas, esos dolores, esas frustraciones. Y una parte muy importante que son las objeciones a la compra. ¿Qué son las objeciones a la compra? Razones que me da el cliente para decirme que no va a adquirir mi producto. Entonces, por ejemplo, no te compro el producto, me gusta mucho, pero no te lo compro porque resulta que tú me pides que te pague de contado. Entonces, si ese es un punto de dolor de mi cliente, yo tengo una oportunidad para hacer la conversión ofreciendo plazos para pagar, generando un valor a cuotas, haciendo algún descuento para romper esa objeción. Otra objeción puede ser, no, pero es que tú no me estás entregando esto y la competencia sí lo hace. Entonces yo digo, venga, yo tengo una oportunidad de complementar mi propuesta de valor. ¿Para qué? Para entregarle al cliente una propuesta más completa. Y al final tengo unos roles en la compra, porque no necesariamente la persona que paga por el producto es la persona que usa el producto o la persona que disfruta el producto. Entonces es cuando yo digo, un poco como en los productos para niños, ese es el ejemplo clásico. ¿Quién es el buyer persona? ¿Quién es el user persona? Tú estás construyendo un producto para niños, pero al final tienes que convencer al padre de que compre el producto. Entonces hay unos influenciadores, hay unos expertos. Es como cuando tú te metes a una red social, digamos como TikTok, y escuchas a un influenciador que te dice, ay, es que les recomiendo este producto. Entonces tú te dejas influenciar por esa persona y esa persona, si bien no es tu buyer persona, es un influenciador de la compra. O cuando tú consultas a un experto, entonces no, déjame, yo le pregunto a alguien que sepa del tema y que me diga si de pronto ese producto es, como cuando tú buscas una referencia, buscas un blog o un canal en YouTube que te hable de un tema especializado y tú dices, bueno, si él me dice que este producto lo debo comprar, que este computador es bueno, que este celular tiene, digamos, una muy buena tecnología y que se desempeña muy bien, yo le voy a creer a este experto porque siempre habla de computadores y habla de celulares. O sencillamente puede ser alguien que es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres que también ejercen un rol e influyen en la compra. Entonces, ese Customer Journey también se debe completar con el mapa de empatía y con el buyer persona. Ahora pasemos a la siguiente, digamos como a la siguiente parte
de esos propósitos de un modelo de negocio y es entregar valor. Entonces, en una primera parte, yo creo valor, construyo ese cliente y elaboro una propuesta para él, porque básicamente el buyer persona es eso, es construir un cliente ideal. Ahora yo tengo que entregar, entonces yo me organizo para entregar esa propuesta de valor y eso lo hago a través del Customer Experience. Recuerden que el Customer Experience, ¿qué es? Es la percepción que tiene el cliente con mi marca o mi producto en cada una de las etapas, y cada una de las etapas del proceso que vive del Customer Journey. Entonces, aquí se vuelve un poco, digamos, más sustancial esta parte del proceso, porque yo debo decir, bueno, entonces, para poder construir una buena experiencia de cliente no es simplemente sonreírle, no es simplemente mandarle una encuesta de satisfacción, no es simplemente, eh, digamos, entregarle algún obsequio, algún regalo o dar un descuento o mandarle un email el día de su cumpleaños, un email automatizado que todos sabemos que se le mandan a todos los clientes simplemente porque algún día yo registré mi fecha, pero que realmente ni siquiera, creo que la misma empresa ni siquiera está enterada que yo estoy cumpliendo años ese día. Entonces, lo primero que yo debo hacer, y empezamos aquí por la parte superior, es alinear la estrategia corporativa. Ni siquiera estamos hablando de alinear la estrategia de marketing. Entonces, yo construyo una estrategia para, para prestar una buena experiencia al cliente, hago un roadmap de cómo voy a entregar esa experiencia. Y por último, voy a definir los mecanismos de gobernanza de la experiencia. Porque es que, ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros le estamos delegando la experiencia del cliente a la persona que tiene, digamos, ese momento de verdad con el cliente. Entonces creemos que el cajero del banco, que el mesero, que la persona, el agente comercial son los únicos que tienen la responsabilidad de entregarle una experiencia al cliente y eso no es así. La persona que le hace la factura al cliente, la persona que le pide los documentos para hacer el contrato, la persona que, digamos, hace un seguimiento al proceso, la persona que presta los servicios al cliente, también tiene una responsabilidad dentro de la entrega de la experiencia, así no esté en el momento de verdad del cliente, así no haya una interacción directa, tiene una responsabilidad y yo debo alinear la estrategia a través de la gobernanza con todas esas personas que hacen parte de la organización, porque la experiencia del cliente no es una responsabilidad del área de marketing ni es una responsabilidad de las áreas de servicio al cliente. Una vez yo alineo la estrategia, yo voy a activar la organización. ¿Qué significa activar la organización? Entonces yo voy a integrar los procesos. Esto no se trata simplemente de decir, ahora vamos a tratar bien al cliente, mandarle un memorando a todo el mundo y decirle, ahora lo que todos tenemos que hacer es sonreír, entender, comprender al cliente. No, esto es un proceso que hay que mapear, que hay que tener claro qué voy a hacer en cada una de las etapas de ese proceso. Recuerden el Customer Journey, en cada una de las etapas de ese proceso, de ese funnel de conversión, cómo yo voy a hacer y cómo voy a mapear y eso lo tengo que formalizar. ¿Cómo activo la organización? Pues generando mejoras continuas. Esto no está escrito en piedra. Todo el tiempo tengo que estarme cuestionando qué está pasando y qué puedo mejorar. Algo hicimos mal y es completamente natural que lo que yo presupuesto no se cumpla. El problema es cuando la diferencia entre lo que yo estoy presupuestando y lo que yo estoy entregando es muy grande. Entonces yo debo ir cerrando esas brechas, aunque siempre va a haber un espacio de mejoramiento. Y por otro lado, debo ofrecer respuestas inmediatas. Cuando surge un problema, cuando algo no está alineado, cuando ese proceso no está alineado con la estrategia, yo debo tener la capacidad de responder inmediatamente a eso. Y aquí la respuesta inmediata no se refiere a responderle inmediatamente al cliente, sino responder inmediatamente a la alineación del proceso con la estrategia, que se hace a través de esa gobernanza que ya les decía. Una vez yo alineo la estrategia, alineo la organización, debo alinear la cultura organizacional. ¿Cómo lo hago? Definiendo la comunicación de la estrategia. No únicamente la forma como me comunico con el cliente, sino la forma como la organización comunica la estrategia para crear la experiencia del cliente.
¿Cuáles son las competencias que yo debo tener para prestar una adecuada experiencia al cliente? Y las competencias no son solamente experiencias de servicio al cliente. O sea, las competencias para prestar una buena experiencia no son solamente de servicio. De pronto yo necesito mejorar mis competencias para gestionar procesos, para hacer una facturación más rápida, para resolver las PQRS que tiene mi cliente, para atender las contingencias. Esas también son competencias que yo debo desarrollar, que deben estar mapeadas en los procesos. Y por último, en esta parte de creación de cultura, yo también debo identificar cuáles son los roles que cumple cada una de las personas de la organización dentro de esa construcción de experiencia del cliente. Un error muy grande que se comete muchas veces es creer que los roles solamente se tienen que asignar a las áreas de servicio al cliente o a las áreas de marketing. Eso es una construcción parcial de la experiencia. No estoy diciendo que no se genere una experiencia, pero no es una experiencia completa. Que el cliente la esté aceptando en este momento no quiere decir que sea lo que le está esperando. Recuerden que viene esa relación y ese análisis del costo-beneficio. Y por último, perdón, en cuarto lugar, tenemos la medición. Aquí es donde viene el cliché de que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, ¿yo qué mido dentro de la experiencia, digamos, de este Customer Experience? Yo mido la forma como planeo el valor, es decir, yo debo medir la forma como creo la estrategia, debo medir la forma como alineo la organización como con la estrategia y debo medir la forma como planeo las comunicaciones, las competencias y los roles que hacen parte de la cultura organizacional. También, ¿qué debo medir? La forma como le estoy entregando valor al cliente, es decir, lo que podemos llamar esas partes ya de satisfacción al cliente, de medir cómo él está percibiendo la experiencia. Pero eso es solo una parte de la medición. Y por último, debo medir la forma como yo estoy gestionando el plan. Entonces, ¿estoy cumpliendo los objetivos? ¿Cómo sé que los estoy cumpliendo? ¿Cómo sé realmente que estoy entregando una experiencia? Porque no solamente debo medir que estoy haciendo, digamos que estoy cumpliendo con unos estándares de calidad en el servicio al cliente, sino realmente estoy logrando los objetivos de esa experiencia, porque al final los objetivos de la experiencia no es solamente que el cliente esté contento, los objetivos de la experiencia es que el cliente me entregue valor, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte, digamos, de estas tres etapas. Un quinto componente del proceso del Customer Experience es entender al cliente. Miren que esto ya estamos llegando apenas como en la quinta etapa y es coger los datos, esas encuestas de satisfacción, esas quejas, todo lo que yo estoy viendo del cliente y volver los datos, integrarlos, sacar estadísticas y poder monitorear la experiencia. La experiencia la puedo monitorear desde la estadística, pero también la puedo monitorear desde la observación. Que aquí, por ejemplo, los procesos de Design Thinking son muy buenos en estos procesos de Customer Experience y es, digamos, una de las metodologías más usadas para construir experiencias. Entonces yo me paro y miro lo que está viviendo el cliente, entiendo ese proceso, lo que él está viviendo ahí, la monitoreo con videos, la monitoreo con fotografías, la monitoreo con encuestas, con focus group, y eso se vuelven datos que al final terminan siendo insights para tomar decisiones y para realinear la estrategia, realinear los procesos, realinear la cultura. Y por último, lo que hago es innovar la experiencia. Entonces, no se trata solamente de crear una experiencia para el cliente, de entregar una experiencia, sino que yo debo visionar, bueno, ¿y qué más podemos hacer? ¿Qué más le podemos entregar? Y eso que estoy soñando que puede ser un adicional para el cliente, que puede ser algo diferenciador, pues tengo que volverlo una realidad. Por eso entonces aquí se habla de visionar, diseñar y crear. Hay una cosa muy interesante y es que cuando tú hablas con las empresas y en este mundo, digamos, donde muchos conceptos del marketing se vuelven casi como un cliché, tú le preguntas a alguien y dices, bueno, ¿y tu empresa qué hace? Entonces te dicen, no, mi empresa no vende productos y servicios, mi empresa entrega una experiencia. Entonces ahora resulta que todos entregamos una experiencia. Pero ¿qué experiencia estás entregando? Porque de pronto adornes tu producto
con una sonrisa, con un empaque bonito, con unas instalaciones de pronto que pueden ser interesantes, eso no necesariamente quiere decir que estás entregando una experiencia, simplemente que estás cumpliendo, digamos, con unos criterios de marketing. Entonces, a veces hay que tener cuidado cuando uno dice que lo que uno está haciendo es entregando una experiencia. ¿En verdad eso es lo que estás haciendo? Eso es un cuestionamiento serio que nosotros nos debemos hacer. Y ahora pasemos a la tercera parte digamos, al tercer propósito de un modelo de negocio. Entonces, yo no solo debo crear valor, no solo debo entregarle valor al cliente, sino que yo debo capturar ese valor del cliente. O sea, el cliente tiene una responsabilidad conmigo como empresa y es entregarme valor. Y que yo diga, todos estos esfuerzos que yo estoy haciendo valen la pena para mí como compañía. Y aquí es donde el cliente hace el customer value, hace ese análisis de la relación costo-beneficio. ¿Qué significa ese análisis de costo-beneficio? Pues digamos que lo podemos entender como 6 elementos. El primero, el costo. Entonces el cliente va a evaluar, bueno, ¿esto cuánto me cuesta a nivel monetario? O sea, ¿cuánto debo pagar? ¿Vale la pena pagar por esto? A nivel psíquico, ¿vale la pena? Es decir, esto me genera alegría, esto me estresa, esto realmente está cumpliendo digamos, con satisfaciendo también, digamos, unas necesidades psicológicas y emocionales que toda marca y todo producto tiene, porque, digamos, cuando tú compras ropa, tú no compras ropa simplemente para cubrir tu cuerpo, porque si no, pues entonces todos simplemente estaríamos usando pieles de animales y con eso es suficiente. Una prenda de vestir es un reflejo de nuestra personalidad, es una expresión de nuestras posiciones sociales y políticas, entonces ese costo psíquico es muy importante. En tiempo, es muy costoso para mí vivir esta experiencia. ¿Qué tanta energía yo debo imprimirle a este producto o a esta marca para obtener sus beneficios? Entonces el cliente evalúa todo eso, pero no solamente evalúa eso, evalúa la calidad. Y yo pienso que la calidad es una percepción subjetiva de las cualidades de un producto. Ustedes me van a decir, no, la calidad son unas normas de calidad. No, eso es simplemente un documento, digamos, una norma ISO, es un documento donde nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a hacer un procedimiento. Y decimos que si cumplimos ese procedimiento, lo estamos haciendo con calidad. Pero lo que estamos haciendo con vivo del porque si ustedes miran, por ejemplo, hay muchos bancos, o prácticamente todos los bancos, cumplen con la norma ISO. Pero cuando tú le preguntas a un cliente si consideras que ese banco está entregando un producto o un servicio de calidad, pues las respuestas son, amo ese banco, y una persona dice, ese banco es lo peor, porque al final la calidad es una percepción. Yo como cliente soy el que determino cuáles son las cualidades del producto que para mí determinan la calidad. Por eso es que nosotros podemos hacer, digamos, esos ajustes conceptuales de pronto estar en un lugar muy bonito, en una ciudad muy moderna, ir a un restaurante muy elegante y nos entregan una experiencia fantástica, pero salimos inconformes porque el mesero cometió un pequeño error. Y para nosotros ya eso quiere decir que ese restaurante es de mala calidad. No nos cumplió. Pero por otro lado, podemos irnos a un pequeño negocio en un pueblo remoto porque estamos de viaje, necesitamos parar para comer con un montón de problemas, el lugar no es bonito, la atención de pronto no es la más técnica, pero son gente muy amable, el precio es muy económico, la calidad de la presentación no es la mejor, pero para nosotros esto es fantástico, es lo mejor, lo posteamos en Instagram, hacemos un TikTok porque nos pareció que el producto era de calidad, entonces es una forma muy subjetiva. Por otro lado, tenemos un criterio de servicio y el servicio se presta tanto en la preventa, en la venta, como en la postventa. Nos preocupamos mucho por la preventa, ese proceso de atraerlo y de consideración y el cierre, pero en la postventa un poco nos olvidamos de él porque no entendemos que el servicio es parte integral del producto. El cliente no solamente está comprando eh, un electrodoméstico, él no está comprando solamente una licuadora para que licúe, él está comprando una licuadora de determinada marca para que si en algún momento esa licuadora falla, tú me prestes un servicio y revises mi producto, me lo cambies o lo arregles. Y a veces las empresas creen que eso es algo adicional.
Y no, esa es parte integral del producto que estás comprando. Porque si yo no quisiera que tú me prestaras un servicio postventa, entonces yo pude haber comprado un aparato de segunda, en el cual claramente la característica del producto no incluye una garantía. Por otro lado, tenemos los temas de marketing y branding, que es la percepción buena, fuerte, positiva de la marca. Es decir, ¿qué me transmite esa marca? ¿Me identifico con esa marca? ¿Se alinea con mis valores? Recuerden lo que hablábamos de ese mapa de empatía y de ese buyer persona, cuáles son mis hábitos, cuáles son mis intereses, cuáles son mis valores, cuáles son mis fuentes de información. Y entonces yo evalúo si la marca se está alineando con eso. Eso también me entrega valor, porque, por ejemplo, si yo soy cliente de una marca y resulta que esa marca contrata a un influencer y ese influencer se mete en un escándalo que va en contravía de mis valores como persona, yo voy a rechazar esa marca. No estoy rechazando el producto, no estoy rechazando ni su precio, ni su calidad, ni su servicio, estoy rechazando lo que esa marca expresa para la sociedad. Y eso afecta el customer value. Por otro lado está la influencia social que tiene la marca o que tiene el producto, es ese impacto, esa percepción que generan otras personas. Recuerden también lo que hablábamos de ese proceso, digamos, en la construcción del buyer persona, donde hay mucha gente que está influyendo en las compras que nosotros hacemos y eso es una realidad. O sea, nosotros podemos decir que somos las personas más independientes, que nosotros no nos dejamos influenciar por nadie, pero eso no es cierto. De una u otra manera, otros influyen en nosotros, así como nosotros influimos en otras personas, y eso genera también un cambio en la percepción. Si nosotros vemos una persona exitosa, una persona, digamos, que está generando una imagen y decimos, esta persona consume este producto, pues yo también me quiero identificar con esa persona. Por eso muchas marcas contratan deportistas, contratan artistas, porque son un reflejo de, digamos, de unos valores que esas personas han logrado con los cuales yo me identifico. Y por último, en esa evaluación del Customer Value están las experiencias previas que yo ya tuve con ese producto, con ese servicio. Entonces, si a mí ya me fue bien, yo qué es lo mínimo que espero en la próxima interacción, que me vaya igual o que me vaya mejor. Si tengo, digamos, si esa interacción es, esa experiencia que yo vivo es de menor calidad a la que viví previamente, yo ya empiezo a reevaluar todo y empiezo a decir, oiga, esto no es tan bueno como yo pensaba. Porque yo creí que este era un lugar donde me atendían bien, sin resulta que es por lo que me pasó, esta experiencia que tuve con alguno en esos puntos, en esos momentos de verdad, pues no viví algo tan bueno, tan interesante. Todo eso afecta el customer value. Entonces, la reflexión final es que el customer, digamos, la construcción de ese cliente, el customer centricity, no solamente tiene que ver con un tema de marketing, sino tiene que ver con un tema de modelo de negocio. Es decir, la forma como yo le entrego valor, como yo capturo valor del cliente, como yo lo creo, guarda una relación directa con el modelo de negocio. Entonces, la reflexión es, ¿cuál es el papel del cliente? Porque siempre las empresas y las marcas tenemos una responsabilidad. Tenemos que entregar valor, tenemos que entregar experiencias, tenemos que tener al cliente satisfecho, tenemos que hacer que el cliente sea feliz, tenemos que hacer todo lo posible para que el cliente vuelva. Pero es que esta es una relación. El cliente también nos tiene que entregar algo. Y la responsabilidad del cliente es entregarnos valor. Y recuerden que lo decía en una de las primeras diapositivas y es, no solamente nos entrega ventas, nos entrega ingresos, que muchas veces creemos que lo único que nos debe entregar el cliente es unos ingresos a través de un modelo de ingresos. Nos entrega ventas, pero esas ventas deben ser rentables. Esas ventas, esos ingresos nos deben llevar al crecimiento, nos deben llevar a la escalabilidad, nos deben llevar a la sostenibilidad del negocio. Ustedes saben que muchas veces tenemos clientes que no son rentables. Y la pregunta es, ¿por qué estamos atendiendo clientes que no son rentables? Porque estamos intentando crearle experiencias a clientes que no son rentables, porque estamos tratando de construir todo un enfoque alrededor de un nicho de clientes que no nos están ayudando a crecer, que no están haciendo que nuestro negocio sea sostenible. Esa es una muy buena pregunta. Por eso nosotros lo quisimos enlazar con esos propósitos del modelo de negocio.
el cliente también nos debe entregar retroalimentación. Nos debe decir qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor. Y si el cliente no está en capacidad de hacer eso, de una forma u otra, nosotros también debemos reevaluar por qué el cliente no está haciendo eso. Nos debe entregar reputación y nos debe entregar referenciación. Recuerden que en las etapas del Customer Journey, muchas veces nosotros nos quedamos hasta la etapa de conversión. Entonces nosotros hacemos atracción, consideración, conversión. Y se nos olvida que también debemos llevar al cliente o ayudar al cliente a crear experiencias en las etapas de fidelización y en las etapas de evangelización. Pero para poder hacer eso, el cliente también nos tiene que entregar esos insumos. ¿Y cómo nos entrega ese insumo? A través de la reputación. ¿Y cómo sabemos qué reputación tenemos? Pues a través de esas métricas, de ese proceso de medición, de ese análisis de datos. ¿Cómo sabemos que el cliente está haciendo referenciación? Que es un proceso que va en la etapa de evangelización del Customer Journey. ¿Cómo yo mido si el cliente está contento y habla de nosotros? Que finalmente es una de las mejores formas de tener publicidad y marketing para nuestra compañía. Entonces, al final, nosotros tenemos el poder de elegir quién queremos que sea nuestro cliente. Y creo, y lo digo por experiencia propia en la punta del iceberg, nosotros tuvimos una gran transformación cuando dijimos, este no es el cliente que queremos tener. Este cliente nos trae ventas, nos mantiene ocupados, pero no nos está entregando valor. Nos entrega algunas cosas de ese listado que están ahí, seguramente faltan muchos más. Y dijimos, queremos tener otro cliente que nos entregue algo más completo, que nos entregue algo más, digamos, como completo para nosotros. Entonces, nosotros decidimos construir el cliente y no sencillamente aceptar lo que andaba por ahí, el cliente que estaba por ahí rondando y diciendo, ven, yo acepto lo que tú me vas a entregar, entonces ven y yo te entrego una propuesta a ti porque es que es lo primero que estás disponible. Eso es como enamorarse en la discoteca y salir corriendo a casarse con la primera persona con la que tuviste algo de química o algo de empatía. Uno no hace eso. Ven, nos conocemos, tengamos varias citas, quiero saber tus defectos, quiero saber tus virtudes y ahora sí, demos ese paso. Y yo creo que nosotros también a los clientes, con los clientes debemos hacer eso. Debemos nosotros como empresa también ponernos en nuestro lugar, así como el cliente nos exige tanto, nosotros también exigir de una forma distinta, con unas relaciones de poder diferente, pero también exigirle al cliente que nos entregue ese valor y cómo lo hacemos a través de esa construcción, de ese perfil y el mapeo de esas experiencias con ellos. Entonces, muchísimas gracias. Aquí está, digamos, este QR si ustedes quieren estar en contacto conmigo, ahí van a tener todos mis datos, está mi correo, mi teléfono, mi LinkedIn si se quieren conectar conmigo y pasaríamos a la fase de preguntas en caso de que ustedes o alguien tenga alguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. No sé, Andrés, si tú quieres hacer algún comentario. Bueno, Frank, pues, no hay problemas aquí de sonido. Frank, muchísimas gracias. Me parece bien interesante sobre todo el tema del impacto que tiene esa creación del cliente en el largo plazo y en la estrategia de la organización. Creo que ese es un elemento bien importante que nos dejas hoy y que tiene, digamos, un efecto muy grande en toda la concepción del modelo de negocio de la empresa. Bueno, les agradecemos mucho a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Sí, Andrés, Recuerden que estamos realizando esta actividad y estas charlas de manera mensual. Y bueno, los esperamos en las próximas sesiones para compartir un poco más de estas ideas y estos temas que estamos trabajando desde la punta del iceberg con ustedes. Muchas gracias. Andrés, aquí hay una Bueno, pregunta. no la estoy viendo, ya la vi. Sí, Fabián pregunta, Sí.
Fabián pregunta, ¿cómo segmentarías un nicho de mercado identificando cuáles te darían más valor? Pues yo lo que te diría, Fabián, esto es una decisión. Digamos que uno tiene, digamos, un mercado, un segmento, y lo que uno debe hacer es alinear ese propósito organizacional. Hoy hablábamos con un cliente que me decía, este cliente es rentable para nosotros, pero se está volviendo conflictivo, me está dañando el clima organizacional. Yo no quiero ese cliente. Y entonces tú cómo segmentas ese cliente? Tú lo segmentas diciendo, queremos un cliente que comparta nuestros valores. Entonces cuando tú vas a hacer un proceso de segmentación, pues obviamente tú no vas a poder saber qué empresa o qué cliente comparte esos valores. Lo vas a saber en la forma como tú comunicas, porque en la forma como tú comunicas, tú atraes. Si tú usas palabras irreverentes, si tú usas palabras cotidianas, digamos que usan, digamos, los jóvenes o ciertos, digamos, grupos poblacionales, vas a atraer ese nicho de mercado, personas que les gusta expresarse, que les gusta la irreverencia, que les gusta el humor. Si tú hablas con un lenguaje más técnico, más profesional, pues vas a atraer un perfil, digamos, de personas que les gusta que les hablen de esa manera profesional. Eh, Finalmente yo digo que es una decisión política que tú como empresa tomas. Aquí en esta diapositiva ustedes ven un QR para nuestra comunidad. Nosotros somos una comunidad en WhatsApp donde compartimos eventos, compartimos noticias, entonces ahí está para los que quieran de pronto escanear y hacer parte de ese grupo de WhatsApp. Y por último, ya para finalizar y cerrar la grabación, tenemos aquí nuestra próxima eh, sesión, nuestro próximo evento, que es un taller de solución de problemas complejos, que es un evento presencial que vamos a hacer en las oficinas de IEF, de una compañía de Venture Capital en Bogotá. No es un webinar, no es una clase, no es una conferencia, es una actividad 100% presencial, donde los vamos a poner a hacer actividades para desarrollar problemas complejos. Es una actividad que hemos preparado, el cupo es súper limitado por esa misma razón. Es el próximo 24 de abril a las 4 de la tarde acá en Bogotá. Si ustedes están en Bogotá, si están interesados, aquí está el link, está también el QR para que se registren. Entonces nos encantaría poder conocer a algunos de ustedes y que hagan parte de ese proceso de entregar, porque un poco como en esta parte de entregar valor, queremos entregarles algo distinto, que no sea simplemente una charla, que no sea simplemente una conferencia, sino que sea algo en lo cual ustedes al final puedan salir y decir, oiga, yo salí desarrollando o mejorando un poquito más mi capacidad para solucionar problemas complejos porque nos pusieron a solucionar un problema complejo en un taller, en un espacio especialmente creado para eso. Me están viendo acá, aquí está también, que tengas el grupo de WhatsApp y puedan escanear lo que nosotros tenemos ahí, la construcción de comunidad, y compartimos noticias, compartimos conferencias, eventos, convocatorias de todo el ecosistema en toda Latinoamérica. Entonces, pues si no hay más preguntas, si no hay otros comentarios, entonces les agradezco muchísimo su participación, les agradezco haberse conectado y pues nos vemos en un próximo evento de la punta del iceberg. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Frank. Chao, Andrés.